Muy pendientes, comenzamos la semana del informe de la UCO que se anuncia y que se anuncia con bombazo que impacta de lleno en una persona principal dentro del PSOE, Santos Cerdán, el secretario de organización del Partido Socialista. Atención a esta información que publica hoy El Confidencial. Este es el titular. Mensajes incautados por la UCO vinculan a Santos Cerdán con adjudicaciones a Acciona. Una información que firma el jefe de investigación de este periódico, del Confidencial, José María Olmo. ¿Qué tal, José María? Bienvenido a Es Diario Televisión. Hola, muy buenas, ¿qué tal todo? Un placer. José María, esta información, si se confirma finalmente en ese informe de la UCO, impacta de lleno en el secretario de Organización del Partido Socialista. Sí, bueno, la información que tenemos es que lo que han aparecido son mensajes en un dispositivo encriptado que tenía en su poder Coldo, eh, que aluden a conversaciones directas con Santos Cerdán, donde se habla de obra pública y más concretamente de adjudicaciones concedidas a la constructora Acciona. Acciona es una empresa que, como todo el mundo sabe, ya ha estado en el pasado involucrada en otros casos de corrupción relacionados con el Partido Socialista. Evidentemente estos mensajes van a aparecer en el informe que está preparando la UCO y que será remitido en breve al Tribunal Supremo, porque Santos Cerdán tiene la condición de aforado y afectan a una persona, como decías, que está en un escalón muy superior al de Ábalos. Cuando estalló el caso Coldo ni Ábalos tenían responsabilidades orgánicas en el partido y, de hecho, Ábalos había vuelto a la política, pero como diputado, ¿no? Como diputado raso. Estamos hablando ahora de alguien que es secretario de organización del Partido Socialista, que fue ratificado en el puesto como número 3 de Ferraz por el Pedro Sánchez el pasado diciembre en el Congreso del Partido Socialista. Y evidentemente estos mensajes van a provocar que la investigación dé un salto muy relevante que va a abrir una nueva línea de investigación que apunta en otra dirección completamente distinta de lo que conocíamos hasta ahora. La investigación daría un salto importante, José María, y dejaría en una situación más que comprometida a Santos Cerdán, una persona que ya está muy señalada, pero que mantiene un apoyo sin fisuras, de momento, por parte de Pedro Sánchez. Bueno, está señalada porque nosotros en el Confidencial ya publicamos el pasado 3 de marzo, fuimos los primeros en publicar que la unidad central operativa había encontrado mensajes de Santos Cerdán que tenían que ver con obra pública. A partir de ese momento, bueno, se han desatado todo tipo de especulaciones. Nosotros lo que contamos hoy es que ese informe no está todavía terminado, que todavía queda. Probablemente no llegará al Tribunal Supremo hasta principios del próximo mes de junio. Pero bueno, él está recibiendo el apoyo del Partido Socialista porque tampoco le queda otra opción al gobierno y además es que estamos viendo que no es un caso aislado, que la forma de reaccionar del gobierno, del Partido Socialista, cada vez que tiene sospechas de que alguien esté involucrado en casos de corrupción, es apoyarlo probablemente porque teme que tarde o temprano acaben provocando, utilizando esa información que manejan contra Pedro Sánchez. Hemos visto el caso de Ábalos, al que se le abrió un expediente de expulsión del partido y que, sin embargo, bueno, sigue siendo militante del Partido Socialista a pesar de todas las cosas que sabemos hoy en día. Y en este caso en concreto yo creo que el hecho de ratificar a Santos Cerdán en el puesto el pasado diciembre también tiene que ver con ese intento de eh, limitar el alcance de las posibles revelaciones que esas personas como Santos Cerdán pueden acabar haciendo. Alguien como él, que es número 3 de Ferraz, maneja mucha información sensible y yo creo que el Partido Socialista y el Gobierno no quieren que en algún momento se produzca un distanciamiento que ponga contra las cuerdas a Sánchez. Claro, esto es lo que podría pasar. Hacía referencia antes, José María, a esos pendrive de Coldo. Entiendo que la famosa cajita de zapatos donde estaban los pendrive, que está siendo una auténtica bomba de relojería. ¿Qué más se puede sacar de esos pendrive que tiene en su poder la UCO y en los que está basando estos informes, como por ejemplo este que va a publicar en estos días? Bueno, yo no sé si son esos pendrive o no, la verdad. Nosotros no tenemos esa información ni tampoco hemos oído hablar nada de una caja de zapatos. Sabemos que había un dispositivo encriptado, que ese dispositivo es accesible desde hace ya tiempo para la unidad central operativa y que se han encontrado mensajes de Coldo con Santos Cerdán y con otros dirigentes del Partido Socialista. Hasta ahora todos los mensajes que conocíamos tenían que ver con Aldama, o mejor dicho,
eran conversaciones en las que Aldama utilizaba a Koldo como intermediario para llegar a altos cargos del Partido Socialista. Pero Koldo no necesitaba la intermediación de nadie. Tenía la capacidad, porque era asesor de alguien como José Luis Ábalos, tenía la capacidad y la autoridad para establecer contacto directamente con cualquier dirigente, como hemos visto en otras comunicaciones, por cierto. Y este análisis que está haciendo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tiene que ver con esos mensajes en los que Koldo hablaba directamente con mucha gente, entre otros con Santos Cerdán. La información que nosotros tenemos es que en esas conversaciones, de esas conversaciones se desprende el presunto amaño de adjudicaciones públicas y en este caso de adjudicaciones concedidas a la constructora Acciona, una empresa que además de construcción también realiza otro tipo de servicios, como limpieza o mantenimiento. Sí, y con contratos, adjudicaciones, añades en esta información, José María Olmo, sobre todo en Navarra y en el País Vasco, que son dos regiones, dos comunidades donde el secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, tiene una gran influencia, con lo cual hace todavía más creíble el posible cobro de comisiones. Bueno, yo creo que para hablar de las comisiones concretas habrá que esperar también, pero sí que es verdad que el primero que mencionó Acciona fue Aldama en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo el pasado diciembre. Él relacionaba los contratos de Acciona con una entrega de 15.000 euros que él tuvo que hacer para compensar a Santos Cerdán, porque la obra se la había llevado otra constructora de su entorno. Eh, pero yo creo que, y también habló de la relación de Santos Cerdán con el País Vasco y con Navarra. Nosotros hablamos de dos proyectos emblemáticos que se ha llevado a acción en los últimos años en el País Vasco y Navarra por órganos controlados por el Partido Socialista, ¿no? Como son la red ferroviaria vasca, que controlaba el Partido Socialista, y también la Consejería de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, que está también en manos de un dirigente del Partido Socialista. Pero son dos obras emblemáticas y hace falta esperar para saber exactamente, nosotros no tenemos todavía esa información, para saber qué contratos de Acciona son los que se comentan en esos mensajes. Yo creo que es algo que conoceremos en breve. José María Olmo, jefe de investigación del Confidencial, muchas gracias. Muchas gracias por haber atendido esta llamada desde Diario Televisión. Hasta la próxima, José María, gracias. Un placer, muchísimas gracias. Bueno, pues esto es lo que tenemos que contarles con José María Olmo. Les voy a recordar la noticia que hoy firma en el diario El Confidencial. Este es el titular: mensajes incautados por la UCO vinculan a Santos Cerdán con adjudicaciones a Acciona. Ojo, porque esto puede ser un auténtico bombazo, un auténtico torpedo, a la espera de que se publique íntegramente ese informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.